Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio de la Biblia, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Un Evangelio que pues sorprende por esta capacidad de captar la atención tanto de aquellos que están dando sus primeros pasos en el cristianismo como aquellos que pues están sumergidos en un estudio bíblico profundo. Los autores, los comentaristas lo describen como este río en el que es fácil refrescar a una oveja y bañar a un elefante. Lo refieren de esta manera en el sentido de que tanto para aquellos que solamente buscan un acercamiento a la palabra de Dios, como aquellos que buscan profundizar en doctrina teológica, pues el Evangelio de Juan es una maravillosa fuente de información de mucha riqueza. Es así que estamos arrancando lo que es nuestra novena sesión de este curso, que por la singularidad de este curso, pues es que a diferencia de otros cursos que ofrecemos aquí en Escuela de Desarrollo Cristiano, en un formato de 12 sesiones, pues este curso lo tendremos a 13 sesiones. ¿Por qué? Por la complejidad que lleva este evangelio, ¿no? Si bien es cierto que otros evangelios, como el caso de Mateo con sus 28 capítulos, el caso de Lucas con sus 24 capítulos, superan en extensión los 21 capítulos de Juan, la realidad es que el contenido teológico de Juan, pues sí, es muy superior a los otros evangelios, ¿no? De repente tenemos que entender que hay eh, libros de la Biblia o porciones bíblicas con alto contenido teológico. Es el caso, por ejemplo, de Pablo con su carta a los romanos, donde la doctrina de la salvación, lo que conocemos como soteriología, pues es bastante amplia. Si usted está interesado en aprender sobre doctrina de la iglesia, pues la carta a los Efesios es la más rica en contenido eclesiológico, aunque claro que también lo encontramos inclusive en el Evangelio de Juan. En Juan encontramos muchísima neumatología, mucha doctrina del Espíritu Santo, y por eso es que pues vale la pena el irnos a 13 sesiones, y gracias a Dios hoy arrancamos la novena sesión. Es así que, si me lo permite, haré una breve oración para iniciar con nuestro curso de el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de poder acceder a tu palabra, de poder estudiarla. Mi Dios, con el único propósito de aprender de ti, Señor, de aprender a conocerte más a ti, a conocernos más a nosotros, Padre, en el sentido de poder caminar en tu voluntad. Mi Dios, no se trata de justificar lo que hacemos a través de tu palabra, sino de someternos a lo que nos pide tu palabra. Y lo queremos hacer simplemente porque lo mereces, simplemente porque sí, Padre, te lo debemos, y porque, Señor, queremos agradarte. Ayúdanos, Padre, no solamente a ser mejores estudiantes de la palabra, sino a ser mejores hijos tuyos. Y sabemos que lo podemos hacer si somos llevados de tu mano. Por eso es que ponemos esta sesión y este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como le decía, estamos en esta novena sesión donde, bueno, hemos venido estudiando en la primera parte del Evangelio. Veníamos hablando acerca de el rechazo al Mesías, donde Jesús hará señales maravillosas para demostrar que Él es el Hijo de Dios, y sin embargo siempre estas historias terminaban con un rechazo por parte del pueblo judío y por parte de las autoridades, sobre todo religiosas. Sin embargo, entramos a una segunda parte que es la aceptación del Mesías, y para hacerlo más específicamente, estaríamos hablando de la aceptación por parte de los mismos discípulos, ¿no? Es decir, en esta segunda parte de el verbo apreciado,
Jesús ya no está ministrando de manera pública, ya estamos ubicados en el aposento alto donde se tomará la Pascua, donde ya Judas se ha retirado para entregar al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces Jesús está compartiendo un tiempo con los discípulos que se volverán los apóstoles que nos brindarán el fundamento doctrinal para la iglesia. Es así que esta etapa, esta parte del Evangelio se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que se dicta la doctrina fundamental para la iglesia del día de hoy. El autor que tengo aquí en mis manos, este comentario para que creáis, un comentario de Ediciones Las Américas, ¿no? Este estudio muy breve pero muy completo acerca del Evangelio de Juan por parte de Alberto T. Platt, pues en su 9º capítulo está hablando acerca de, el autor lo denominó así, las instrucciones finales, instrucciones solamente para los discípulos, ¿no? Donde, ¿qué tan importante será este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Importante para nosotros, que Juan le dedica varios capítulos, ¿no? Es decir, la narración de el aposento alto donde Jesús está tomando la Pascua con sus discípulos y dará toda una serie de instrucciones y de enseñanzas, pues se volverá algo muy significativo, y por eso es que Juan le dedicará muchos capítulos. Y entonces Alberto T. Platt en su comentario bíblico destinará 3 capítulos, los cuales denomina así, ¿no? Instrucciones finales, en su primer parte, que lo vimos en la sesión anterior. Hoy veremos la segunda parte, y si Dios lo permite, en la sesión número 10 también tendremos la tercera parte de estas instrucciones finales, para de ahí dar paso a la sesión 11 con esa maravillosa oración de intercesión, y pues prácticamente un epílogo, una despedida muy significativa, que los discípulos no entenderán en su momento, pero que nosotros, que sabemos el desenlace de los eventos, pues se vuelve bastante significativo. Y bueno, vendrá después todo el proceso de pasión, ¿no? De crucifixión, de muerte, de sepultura y la gloriosa resurrección. Es así entonces que entramos de lleno en materia a estas instrucciones finales en su segunda parte, donde como siempre Alberto T. Platt nos regala un versículo que se vuelve el versículo clave para la sesión, y en este caso es Juan capítulo 15 verso 14, que nos dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta palabra que es muy importante, siempre una palabra clave en toda la escritura es obediencia. En algunos libros el tema obediencia se vuelve un término clave para entender el libro que se estudia. Por ejemplo, Deuteronomio. No podemos estudiar el libro de Deuteronomio si no entendemos el término obediencia. Y si hablamos de los evangelios, el evangelio en el que más se exhorta la obediencia, pues es precisamente el evangelio de Juan, donde Jesús está hablando a sus discípulos, y en la versión de Lucas es muy hermoso, porque en Lucas Jesús le dice a sus discípulos: ya no les llamaré más mis discípulos o mis siervos, sino que los llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque les he revelado lo que va a suceder, ¿no? Y entendemos también la idea de manera más completa con lo que nos dice Juan: y son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, todo aquel que pretenda desarrollar una relación con Cristo Jesús es porque tendrá que caminar en los estatutos y ser obediente a los mandatos de Cristo Jesús. Nadie puede pretender ser discípulo y mucho menos amigo de Jesús
si no está dispuesto a obedecer. Entonces, entendamos que el momento es muy íntimo, le repito, ya Judas no está ahí, el Iscariote ha salido, Jesús se lo dijo en el capítulo 13, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo presto, ¿no? Y entonces Jesús lava los pies de sus discípulos, Judas ya ha salido y comienza toda esta serie de ministraciones donde pues entendemos que si Jesús hubiese ministrado esto, por ejemplo, ahí en el monte, en ese famoso sermón del monte, o en su barca ahí en el mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, o en la región de la Decápolis, pues simplemente la gente no hubiese entendido estas lecciones. Le puse aquí, son lecciones no aptas para incrédulos, ¿no? Si cuando Jesús habló acerca de su sacrificio y del comer su carne y beber su sangre fue inclusive hasta ofensivo para los discípulos, pues imagínese usted todas estas verdades que Jesús empezó a hablar acerca de el lavamiento de pies, que empezó a hablar acerca de lo que veremos hoy, por ejemplo, que será la vid verdadera, ¿no? Simplemente hubiera sido severamente criticado, cuestionado y hasta blasfemado, ¿no? Este discurso en el aposento alto, le repito, tiene mucha doctrina, sobre todo de la teología en la teología sistemática, en el área de la eclesiología, es decir, toda la doctrina que tiene que ver con la iglesia, los principios de la iglesia, la conformación de la iglesia. Y me atrevo a decir también hay mucha neumatología, es decir, mucha doctrina acerca de la obra, la naturaleza y el ministerio del Espíritu Santo. Es así entonces que Jesús dará muchas instrucciones muy importantes que los discípulos en ese momento no llegarán a comprender, no llegarán a comprender la profundidad del mensaje que Jesús está compartiendo en ese momento, pero Jesús les hará saber que van a contar con otro recurso a su disposición, y de eso hablaremos en esta sesión el día de hoy, y es nada más y nada menos que el ministerio del Espíritu Santo. Y entonces entramos aquí en los capítulos 14 y 15 con la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Donde no se trata de que la participación del Espíritu Santo en esta tierra es nueva a partir de la declaración de Jesús en el capítulo 14 de Juan. No, el Espíritu Santo ha venido obrando desde la eternidad con Dios, ¿no? Como parte de la Trinidad, ¿no? Y ya es evidente desde el Génesis, ya el verso 2 del Génesis ya nos habla de un espíritu, el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas, ¿no? Y le recomiendo revisar comentarios acerca de Génesis que explican muy bien este pasaje. Nosotros aquí en la Escuela de Desarrollo Cristiano tenemos un curso que es el curso de Génesis, donde se explica en sus primeras sesiones esta parte, ¿no? Entonces no es algo nuevo, la presencia del Espíritu Santo ya se viene dando desde la eternidad. Lo que está sucediendo aquí es que se está introduciendo una nueva era para la fe, ¿no? Y será la era de la iglesia o la era del Espíritu Santo. Y le puse aquí entre paréntesis, para ser más preciso, ministerio, ¿no? Porque si nosotros hablamos de la era del Espíritu Santo, damos a entender que es a partir de este discurso de Jesús en el aposento alto que comienza a actuar el Espíritu Santo en la tierra. Y no. El Espíritu Santo ya ha actuado, le repito, es evidente desde el Génesis, pero es a partir de esta administración de Jesús en el aposento alto que inicia la era del ministerio del Espíritu Santo, desde su anunciación precisamente en estos capítulos que estamos estudiando hoy hasta su llegada en el capítulo 2 del libro de Hechos, y de ahí pues el Espíritu Santo ha desempeñado su ministerio hasta el día de hoy en la iglesia, ¿no?
Jesús lo va a presentar como el otro consolador. Y ojo con este concepto que estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de otro consolador, está hablando de otra persona igual que él, ¿no? No se preocupen, yo rogaré al Padre y él les enviará otro como yo, ¿no? Otro igual que yo, no idéntico, ¿no? Si tenemos que hacer aquí un estudio ontológico, un estudio del ser, no se trata de que iba a mandar una réplica de Jesús, no, es otra persona, personalidad distinta, persona distinta, pero con naturaleza igual, no similar, igual, la misma naturaleza, el mismo carácter. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza de voluntad, el Espíritu Santo es una persona con los mismos atributos divinos que el Padre y que el Hijo. Y cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre, pues Jesús nos hace ver que Él jamás va a hacer algo que esté fuera de la voluntad del Padre. Jesús pudo haber dicho, yo mandaré al Espíritu Santo o yo mandaré a otro consolador, pero esta expresión, yo rogaré al Padre, de entrada nos deja ver algo hermoso que es la intercesión, porque no lo olvide, Jesús está anunciando, ha venido anunciando que ya no va a estar. Entonces imagínense el golpe anímico en los discípulos. Lo veíamos la sesión pasada. Viene una lluvia de preguntas, de cuestiones por parte de Pedro, por parte de Tomás, por parte de de Natanael, por parte de Felipe. Viene una serie de preguntas y no es Natanael, es Judas el Tadeo. Viene una serie de preguntas por parte de ellos porque se notan desconcertados. ¿Cómo que te vas? ¿No? Y entonces Jesús trata de reconfortar sus corazones anunciando la llegada de otro igual que él, que también consuela como él, ¿no? Que también tiene su misma naturaleza y mismo carácter, ¿no? Y entonces Jesús trata de animar a sus discípulos ante la noticia de que él se irá. Ellos piensan que va a viajar cuando Jesús en realidad está hablando primero de su muerte y después, obviamente, de su ascensión al Padre después de resucitar, ¿no? Entonces tenemos que entender el actuar o el accionar de tanto de Jesús como del propio Espíritu Santo como consoladores, ¿no? Y cuando hablamos de consuelo, no estamos hablando de este consuelo como esta virtud humana, parte de nuestra bondad en la que tratamos de aliviar el sufrimiento, ¿no? Cuando alguien está sufriendo y nosotros queremos consolar a las personas haciendo un ejercicio de empatía, haciendo un ejercicio de apoyo moral o apoyo inclusive económico. Piensa usted en alguien que ha sufrido una desgracia, ¿no? Y entonces usted trata de consolar, quizá con una ayuda económica, quizá con unas palabras de consuelo, todo encaminado a aliviar el sufrimiento. Ese no es el consuelo del que Jesús habla a través del Espíritu Santo, ¿no? Sino más bien, si pudiéramos encontrar una traducción más acertada, estaríamos hablando de a un defensor, ¿no? Es como si el pasaje dijera, yo rogaré al Padre para que les envíe otro defensor, que era algo que Jesús hacía mucho con sus discípulos, ¿no? La raíz de la palabra refiere a algo así como alguien que es llamado del otro lado, como si algo nos dividiese y la persona está del otro lado y lo estamos llamando, ¿no? El Paracletos. Entonces, Paracletos, Reina Valera lo ha traducido como consolador, pero la idea esencial de Paracletos es un defensor que es llamado desde otro lado, desde otro extremo, ¿no? Y podemos entenderlo así, ¿no? ¿Cuál es ese otro lado? Pues obviamente el reino espiritual
al cual Jesús va a ascender, ¿no? Pero nos enviará desde ese otro lado al Espíritu Santo, quien nos seguirá defendiendo, ¿no? Quien pues nos va a redarguir, nos va a revelar cosas, quien nos va pues sobre todo a traer ánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que Jesús venía haciendo, ¿no? De repente nosotros podemos correr el riesgo de considerar al Espíritu Santo como un mero consolador que nada más nos da palmaditas en la espalda. Y no, el ministerio del Espíritu Santo va más allá que darnos palmadas en la espalda. El Espíritu Santo nos fortalece en medio de la tribulación, nos enriquece en virtudes como por ejemplo el amor, todo lo que conocemos como el fruto del Espíritu, donde de repente escuchamos testimonios de personas que dicen, es que de repente sentí un amor que nunca había yo podido sentir, es decir, que nunca había generado por mí mismo. No sé de dónde salió este amor, pero yo tuve este amor, o esta benignidad, o esta bondad, o esta fidelidad, etcétera. Claro, porque son frutos del Espíritu que recibimos de Él, porque para eso fue enviado, ¿no? Es así entonces que aquí dice, para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Y aquí vemos la gran diferencia que marca lo que llamamos la era del Espíritu Santo o la era de la iglesia, ¿no? La era del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado presente siempre, ¿no? Pero ahora su manera de actuar, su manera de llevar a cabo su ministerio es diferente. De repente nosotros leemos el pasaje y pues nosotros pasamos de largo con esta oración, ¿no? Yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok, pero tenemos que entender la diferencia entre el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo que va a suceder ahora en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba a las personas, pero era una visita temporal. Las personas eran llenas del Espíritu Santo para llevar a cabo una acción, y una vez que llevaban a cabo esa acción, el Espíritu Santo, digámoslo así, se retiraba de las personas. Le pongo el ejemplo de Sansón, ¿no? Donde inclusive en su última oración él pide, por favor Dios, concédeme de tu espíritu para acabar con estos filisteos y vengarme de mis ojos. Ese es el motivo, la motivación de Sansón, que pudiéramos cuestionar si es una motivación correcta o no, pero Dios le responde y efectivamente nos dice que es lleno del Espíritu Santo, y entonces derriba las columnas matando a una enorme cantidad de filisteos como nunca antes había hecho, ¿no? Ese era el actuar del Espíritu Santo. De repente visitaba a una persona en el sentido de descender en la persona, y de repente la persona, por ejemplo, profetizaba, ¿no? Y una vez que terminaba de profetizar, el Espíritu Santo se retiraba. Lo que Jesús está anunciando es que ahora el Espíritu Santo hará morada en cada uno de sus discípulos. Y entonces, vaya que si no es una gran noticia. ¿Por qué? Porque el judío entendía muy bien que cada visitación del Espíritu Santo en cada visitación había una gran manifestación del poder de Dios. Y entonces, que el Hijo de Dios me dijera que el Espíritu Santo ahora va a morar por siempre en mí, pues es una noticia de gran gozo por lo que implicaría el poder de Dios continuo en nuestras vidas. Es así entonces que el Espíritu Santo, ahora morando en los creyentes, entendemos esta parte donde se le describe no solamente como el consolador, sino como el defensor,
y esta gran noticia de que en verdad no iban a estar solos, ¿no? Ya Jesús había mencionado con el lavamiento de pies, ¿no? Que quien se ha bañado completamente o lavado completamente no necesita lavarse sino los pies. Es decir, quien ha recibido a Cristo en su corazón ya no necesita buscar el perdón para la salvación porque ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Pero su caminar en el mundo seguramente traería pecado que debía de ser limpiado por el lavacro de la palabra. No necesitamos limpiar nuestros pecados por algún tipo de sacramento o de ritualismo o de segundas experiencias. Cuando usted y yo fallamos y seguimos pecando, nosotros lo único que tenemos que hacer es, obviamente, arrepentirnos de nuestro pecado e ir a la palabra para ser limpiados por la palabra, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es que el Espíritu Santo servirá para conducirnos a la palabra, para llevarnos a la palabra, porque es gracias al Espíritu Santo que la palabra se atesora en nuestro corazón y entonces comienza esta limpieza, ¿no? Jesús le llama el Espíritu de verdad. Y ojo, porque ¿quién mejor que Jesús, que es la verdad? Ya lo había declarado anteriormente, lo vimos en la sesión pasada, el sexto yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el único, el exclusivo, ¿no? Si Él, siendo la única verdad, promete a el Espíritu de verdad, ok, entendemos que está hablando de alguien que es igual en verdad, ¿no? Por eso le decía, es alguien que es otro consolador como yo, Jesucristo, que comparte los mismos atributos como por ejemplo la verdad. Por lo tanto, tenemos que entender que el actuar del Espíritu Santo es confiable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se vuelve en nosotros la fuente de información y sobre todo de interpretación fidedigna, ¿no? Y eso es una garantía de que usted y yo en nuestro caminar cristiano contamos con un recurso que no va a mentir, que siempre hablará la verdad y que es verídico, ¿no? El Espíritu Santo lo quiero poner de esta manera, ¿no? Podemos ser las personas más intelectuales, académicamente bien preparadas, y si no contamos con el Espíritu Santo, usted y yo podemos leer la Biblia y no dejará de ser un ejercicio meramente literario. Y podremos hacer un análisis literario de la Biblia y quedará simplemente en eso, en un análisis literario. Que los análisis literarios en la Biblia son muy buenos. Yo les recomiendo, en verdad les recomiendo mucho una obra que es el análisis literario de la Biblia de Leland Ryken, es el autor. La verdad es que su estudio de interpretación bíblica, de hermenéutica desde la perspectiva literaria de la Biblia es muy enriquecedor, ¿no? Pero el mismo Ryken lo establece. No puedes quedar atrapado en el mero análisis literario si no te dejas conducir por el Espíritu Santo, porque al final de cuentas, el análisis literario te permitirá comprender el lenguaje, ¿no? El lenguaje literario, el lenguaje retórico de la Biblia, pero el Espíritu Santo traerá la revelación a tu vida, ¿no? La iluminación a tu vida necesaria para tu caminar cristiano. Es así que vaya obra del Espíritu Santo, quien es el que nos informa, nos quita este velo de los ojos y entonces no solamente llegamos a la palabra en un plano intelectual, sino que podemos llegar a la palabra en un plano espiritual como hijos de Dios, encontrando en ella no solamente datos, sino también palabras de esperanza, palabras de vida. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Entonces, en el ministerio del Espíritu Santo, para entender el ministerio del Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, sigue hablando del Espíritu Santo y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les enseñará todas las cosas que les falta por aprender
y les va a recordar todo lo que les he dicho, que ha sido bastante y profundo, ¿no? Tome usted en cuenta que Jesús le está hablando en ese momento a discípulos, pero que serán los futuros apóstoles sobre los cuales se va a cimentar la doctrina de la iglesia, ¿no? Es decir, no nos confundamos, ¿no? El cimiento de la iglesia es la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Él es la piedra angular, ¿no? Sin embargo, Pablo habla también de, del cimiento de los apóstoles en cuanto a que ellos serán los depositarios de la doctrina de Cristo, ¿no? Y toda esta doctrina la tenemos ya completamente revelada en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros como Iglesia Bíblica Torre Fuerte, nosotros no acostumbramos al ministerio de los apóstoles, ¿no? Muchas iglesias acostumbran a trabajar con lo que le llaman el ministerio apostólico, y hay hermanos en la fe que son denominados apóstoles, cosa que respetamos, pero nosotros como Iglesia Bíblica Torre Fuerte simplemente quiero expresar el por qué nosotros no lo hacemos. No quiero caer en el juicio de por qué están mal los otros, etcétera. No. Nosotros, si alguien me preguntara, mi hermano, ¿por qué en la iglesia Torrefuerte no tienen apóstoles? Es porque nosotros creemos que el apóstol, el ministerio del apóstol era la revelación de Dios hacia la iglesia, ¿no? Y creemos firmemente en que la revelación ha quedado completa en la palabra de Dios. De ahí que la palabra de Dios, cuando decimos que es inerrante, muchas veces pensamos que inerrante significa que no se equivoca, ¿no? Pero en realidad el término inerrante significa que la palabra de Dios está completa y que en esa totalidad, discúlpeme usted por la palabra que me voy a inventar, en esa completidad, no, en esa totalidad, ¿no? En que sabemos que la palabra es completa, no hay contradicciones, por un lado, no hay contradicciones, de ahí que muchos piensan que inerrancia significa que la palabra no se equivoca. Bueno, eso sería inequívoca, ¿no? Y la palabra de Dios es inequívoca. Pero cuando decimos que es inerrante es que por un lado no se contradice y por otro lado no hay huecos, no le falta nada. Por lo tanto, ya no necesitamos un ministerio que nos traiga revelación, puesto que tenemos toda la revelación en la palabra. En sesiones anteriores hablábamos lo mismo acerca del ministerio profético, ¿no? Nosotros no creemos o no nos movemos en el ministerio profético, es decir, no tenemos la práctica de tener personas que son profetas, porque le decía yo de esta manera, ¿no? ¿Qué podría decirme un profeta a mi vida que no me lo diga la palabra de Dios, ¿no? Esa es la postura que nosotros tenemos, ¿no? Si de repente alguien en su iglesia trabaja con profetas, trabaja con apóstoles, lo respetamos, ¿no? Lo único que a nosotros nos hace ruido, y lo tengo que decir así, nos inquieta y nos incomoda, son aquellas iglesias donde la salvación no está en Cristo Jesús, ¿no? Donde no se cumplen estas famosas solas que fueron muy fuertes ahí en la Reforma, ¿no? Solo Cristo, solo fe, solo gracia, ¿no? Solo la Escritura, y solo a Dios sea la gloria, ¿no? Si algún movimiento no cubre alguna de estas 5 solas, entonces sí hablamos de una doctrina, pues lo tengo que decir así, falsa, y lo tengo que decir pues con su nombre, herejía, ¿no? El decir que en Cristo no hay salvación, que se requiere aparte otra cosa para ser salvo, pues estamos hablando de una herejía, ¿no? Sin embargo, el que en otras iglesias de repente tengan ministerio profético o ministerio apostólico,
pues nosotros consideramos que ya no es tiempo para eso. No que Dios no pueda moverse a través de eso, pero consideramos que Dios ya no se mueve en eso, ¿no? Estando conscientes de que no somos quien para decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Pero no por eso les llamaríamos heréticos, ¿no? Al contrario, los reconocemos como hermanos en la fe, ¿no? Simplemente, pues, si usted lo analiza, son formas variadas de interpretar la doctrina, ¿no? Es como los temas escatológicos, es decir, estos temas de los últimos tiempos, donde de repente está la polémica. El arrebato será antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, ¿no? Y ahí muchas iglesias tienen sus posturas, y la realidad es que aunque todas tratan de defenderlo bajo la consigna de la verdad, pues la verdad es que nadie sabe la verdad y que eso lo descubriremos cuando se den las cosas. Cada iglesia toma una postura y de repente decimos, nosotros pensamos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y lo creemos por esto, pero aún así no lo damos por sentado, porque eso pues en realidad es un gris en cuanto a revelación en la palabra, ¿no? Entonces, aún así tenemos que pensar en los 11, porque ya son 11 los discípulos que están ahí con el Señor, que serán los futuros apóstoles, y que créame que van a necesitar ser enseñados por el Espíritu Santo para desempeñar este ministerio, y claro que será importante para ellos recordar todo lo que por 3 años y medio Jesús les había estado ministrando, ¿no? Y no solamente lo que Jesús ministró en ellos por 3 años y medio, sino en especial lo que Jesús les enseñó esa noche. Tomen en cuenta que las emociones estaban muy alteradas porque Jesús había anunciado que ya no estaría con ellos. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo se volvió muy importante. ¿Por qué? Porque Él se encargaría de repasar, de recordar y de enseñar las cosas. Y lo vemos muy palpable cuando leemos los evangelios, por ejemplo, ¿no? Donde los apóstoles tienen la revelación del Espíritu Santo y recuerdan las enseñanzas del Señor Jesucristo, y aparte tienen revelación, como por ejemplo la salvación extendida a los gentiles, ¿no? Jesús es así que entonces comienza a hablar de su paz, ¿no? Y ojo, porque la paz, el concepto de paz era un concepto muy conocido por los judíos, ¿no? Este shalom o shalom, ¿no? La paz sea contigo, por ejemplo. Era un concepto muy común, era un saludo obligado entre los judíos, pero los judíos empezaron a entender la paz como una especie de bienestar físico y emocional, ¿no? Entonces, si tú estás bien económicamente, estás bien físicamente en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a emociones, entonces estás viviendo en paz. Pero Jesús no está hablando de este tipo de paz, ¿no? Jesús identifica la paz como suya, como su paz, diferente a la del mundo que se mueve por esto que le digo, ¿no? Por la seguridad económica, la seguridad en cuanto a salud, etcétera, ¿no? No, Jesús nunca habló de la paz como la ausencia de problemas o de presiones. Al contrario, Jesús les va a decir, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo estaré con ustedes, yo he vencido al mundo, ¿no? No se trata de una ausencia de problemas o presiones, sino de vivir en conformidad y en devoción total a Dios y a su voluntad. El término de repente pareciera que no hace justicia. ¿Cómo que vivir en conformidad? ¿Tenemos que ser conformistas? No, me refiero, un término que puede ayudarnos sería el de contentamiento, ¿no? El problema es que cuando hablamos de contentamiento siempre pensamos en las cosas materiales. Yo tengo contentamiento con la casa que tengo, con el coche que tengo, pero no, tenemos que entender que el contentamiento va más allá. Yo estoy contento desde mi apariencia física, estoy contento, por ejemplo, con mi ministerio, no tengo el problema de estar
envidiando a otros por cómo predican o por cómo cantan. No, pues yo en mi iglesia lavo los baños y la verdad es que tengo contentamiento, tengo paz. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está detrás de todo esto, ¿no? Esta es la devoción. Recuerdo este pasaje de Eliseo donde una viuda pierde a su hijo, muere su hijo, su única esperanza de sustento, y manda a traer al profeta. Y cuando el profeta llega, le pregunta a la mujer, ¿cómo estás? Y la mujer le dice, tengo paz. Y aquí no significaba que no hubiese problema, no significaba que no había presión, había un problema. El hijo acababa de morir. Claro que había presión, la mujer quedaba condenada a la pobreza. Y sin embargo la mujer dice, tengo paz, porque yo sé que Dios está en todo esto. Y esa es la paz que solamente los cristianos, solamente los verdaderos creyentes pueden experimentar. Por eso es que cuando de repente surgen situaciones como, por ejemplo, desastres naturales o situaciones políticas difíciles, por eso es que muchos asistentes a las iglesias de repente caen en la depresión o caen en la desesperación. ¿Por qué? Porque en realidad no han rendido su corazón a Cristo y no han podido experimentar la verdadera paz. Quien está entregado a Cristo va a experimentar la paz. Quizás sí va a tener temor, somos humanos y pues quién no tiene temor ante el sufrimiento, ante la muerte, pero no será dominado por ese temor, no vivirá en miedo, en angustia, al contrario, sabrá con convicción que Dios está detrás de todo esto. Y eso es la paz de Cristo. La paz de Cristo tiene que ver más con convicciones que con emociones. Y entonces viene el testimonio del Espíritu Santo, donde Jesús dice que este otro consolador, el cual procede del Padre, nuevamente vemos a Jesús reiterando la procedencia del Espíritu Santo, no vendrá por sí mismo, sino que proviene del Padre. Él dará testimonio de mí. Él no procede de sí mismo y no va a dar testimonio de sí mismo. El propósito del Espíritu Santo no es llamar la atención sobre él mismo, sino testificar de Cristo. Por eso es que de repente nos preguntan, oiga hermano, ¿y por qué en la iglesia ustedes no le oran al Espíritu Santo? Bueno, porque cuando nosotros revisamos toda la doctrina de la neumatología y de la eclesiología, nosotros no vemos ninguna indicación en la cual se deba de orar al Espíritu Santo o en el nombre del Espíritu Santo. Jesús fue muy claro, en todas sus instrucciones fue muy claro. Todo lo que orareis al Padre pidiendo en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se nos presenta como un intercesor, pero el Espíritu Santo no es el objeto de la oración, no es el medio de intercesión, bueno, no de intercesión, no es el medio de garantía de la oración. El objeto de la oración es el Padre. Nosotros le pedimos al Padre, ¿no? El medio es el nombre de Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, ¿no? Nos ayuda a guiarnos en la oración, a no hacer peticiones que estén en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Señor, ya no aguanto a mi esposo, llévatelo que se muera. Obviamente esa oración no puede venir de alguien guiado por el Espíritu Santo. Pero por esta razón, yo sé que el contraargumento será, sí, mi hermano, pero si el Espíritu Santo también es Dios, entonces si oramos al Padre, también podemos orar al Espíritu Santo. Pero si nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo jamás habló de sí mismo. Y entonces, ojo, porque este es un principio importante para evaluar ministerios, ¿eh? Cuando un ministerio se concentra en Cristo y habla de Cristo, entonces ese ministerio está siendo guiado por el Espíritu Santo.
Pero si un pastor, si un líder habla más de sí mismo, es que yo hago, es que yo soy, es que yo tengo, ojo, posiblemente su ministerio no está siendo guiado, no digo posiblemente, seguramente su ministerio no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no se trata aquí de que empecemos a hablar de fulano, sultano, perengano, ¿no? No es el propósito de estos cursos. No empieza a pensar en el pastor X, el que sale en la televisión, en el YouTube. No, 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 no. No. Recuerde, esto lo tenemos que llevar a nuestro corazón. En lo que yo hago, ¿en verdad doy testimonio de Jesús o busco dar más mi testimonio? ¿No? Y ojo, porque esto me llamó mucho la atención de Alberto T. Platt, una reflexión bastante interesante, ¿no? Si la persona se enfoca inclusive en hablar del Espíritu Santo mismo, entonces su doctrina y su ministerio no procede del Espíritu Santo. Hay un estudio muy interesante acerca de la idolatría al Espíritu Santo, y uno podría decir, pero ¿cómo idolatrar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios, ¿no? ¿Dónde estaría la idolatría? Pero cuando uno revisa esta parte de la doctrina, el Espíritu Santo lo que menos busca es llamar la atención sobre él mismo. Él siempre busca llevarnos al Padre y llevarnos a Cristo. Aunque sabemos que también es Dios, aunque es la tercera persona de la Trinidad, tenemos que entender la esencia de su ministerio. Por lo tanto, al menos con esto yo explicaría el por qué nosotros no oramos al Espíritu Santo pidiéndole al Espíritu Santo. Esa sería la postura doctrinal que pues se vuelve muy clara en el Evangelio de Juan, ¿no? Es así que Jesús comienza a hablar acerca de la relación, ¿no? De la relación que el creyente tiene que tener con el Señor. Y entonces, perdón, viene la declaración del séptimo yo soy, basado en la ilustración de la vid y los pámpanos, ¿no? Recuerde, estamos hablando sobre verdades exclusivas para creyentes, y me atrevería yo a decir para verdaderos creyentes, porque la iglesia, las iglesias están llenas de congregantes, pero me atrevo a decirlo así, pocos son los verdaderos creyentes. Ay, hermano, ¿de qué iglesia está hablando? Torrefuerte, de Torrefuerte, y no es porque hable yo mal en contra de la iglesia Torrefuerte, ¿no? Es una iglesia que yo quiero mucho y estimo mucho, es mi iglesia local, pero es una realidad que en todas las iglesias, en todas, y aquí nada tiene que ver que si la doctrina, que si el liderazgo, en todas las iglesias, inclusive las que predican la sana doctrina y que cuentan con ministros temerosos del Señor, muchos de sus asistentes son meros congregantes. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, es que somos muy insistentes en estos cursos en hacer reflexión. Usted lo verá al final con las preguntas de reflexión. Si usted revisa las preguntas de reflexión de sesiones pasadas, lo que tratamos es de llevar a la persona a hacer una introspección en su corazón. ¿En verdad estoy caminando como un verdadero creyente? Porque si no, estas verdades no las vamos a poder vivir. Para vivir estas verdades que estamos estudiando en la sesión de hoy, solamente las podremos experimentar si somos verdaderos creyentes. Si somos meros congregantes, serán verdades que podremos memorizar. ¿Y sabe cuál es el peligro de memorizar estas verdades? Vivir bajo el engaño de pensar que las estamos viviendo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es el tema central aquí? El fruto. Jesús está hablando del fruto y de la manera en cómo se produce el fruto. Y la manera en producir el fruto no está en mis horas invertidas en la iglesia, no está en mis capacidades y talentos en mi ministerio. No, quieres llevar fruto y quieres producir mucho fruto.
tienes que fortalecer la relación con Dios, la relación entre el pámpano y la vid, tu relación con Cristo. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, el Padre es el labrador. La relación que tengamos con Cristo es la que va a, en verdad, a llevarnos a producir fruto. Y ahí es donde está el reto, mi hermano. Porque si usted y yo no tenemos una relación verdadera con Cristo Jesús, lo único que estaremos haciendo es un mero activismo. Y ojo, esto que estamos mencionando, pues es una doctrina, ¿no? Para aquellos que son verdaderos creyentes y que son salvos. Es decir, esto no es para aquellos que aún no conocen al Señor o que están en el proceso de conocer al Señor. No, esto es para aquellos que son salvos y que han entregado su vida al Señor. Cuando Jesús habla de la vid y del pámpano, Jesús está hablando de un pámpano que ya tiene vida. Es decir, verdaderos creyentes. Y Jesús se describe como la vid verdadera. Ya anteriormente se había descrito como el pan verdadero y como la luz verdadera. Entonces, cualquier otra fuente, como el pan, o cualquier otra fuente que pretenda ser luz, si no es Cristo es fraude, mi hermano. Solamente Jesucristo es genuino porque Él es verdadero. Nos lo dijo en el anterior yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o sea, Él es el único y Él es el exclusivo. Lo dijo con la ilustración de la puerta de las ovejas, ¿no? Cualquiera que no entra por mí es ladrón, es salteador, es fraude, no es genuino, ¿no? Y cuando Jesús dice mi Padre es el labrador, nuevamente vemos a Jesucristo haciendo hincapié en la relación que tiene para con el Padre. Jesús no va a trabajar por sí mismo, Él lo había comentado, yo no vengo a dar testimonio de mí mismo, yo vengo a dar testimonio del Padre. Y siempre estamos viendo esta maravillosa relación que Jesús tiene con el Padre, pero también cuando Jesús dice que el Padre es el labrador, se está hablando del cuidado de Dios que tiene por nosotros, por los pámpanos. Mi hermano, Dios es omnisciente y omnipotente. Entonces tenemos que confiar que en nuestra vida Dios tiene un control total. Esa es la base de la relación entre el pámpano y la vid. No se trata de saberse versículos de memoria, no se trata de horas invertidas en un ministerio, no se trata de una asistencia fiel a un culto, que son cosas importantes. Pero lo esencial es que en verdad confiemos plenamente en la omnisciencia y en la omnipotencia de Dios que podemos disfrutar usted y yo a través de Cristo Jesús. De nada me sirve gastar horas en el ministerio, de nada me sirve gastar horas en un estudio bíblico si cuando viene la prueba busco la respuesta en otros lados y Dios simplemente es un pretexto. Porque entonces, mi hermano, hay que decirlo así, no soy un verdadero creyente. Es así entonces que Jesús comienza a hablar del pámpano y dice, todo aquel pámpano que no lleva fruto, ahora, Jesús nunca dijo, y todo pámpano que no llevará fruto, no. Jesús no había sido entregado en la cruz y sin embargo dice, ahorita todo el pámpano que no lleva fruto será removido. Es decir, mi hermano, mi hermana, Jesús no está hablando de los últimos tiempos, no está haciendo aquí un trabajo escatológico. No está hablando del fruto que se dé en los últimos tiempos o en los tiempos del milenio, de la tribulación. Es ahora. El labrador divino, el Padre, ya está trabajando en el viñedo. Y usted y yo somos pámpanos que tenemos que dar fruto. Y si no damos fruto, el pasaje no habla de cortar
en el sentido de eliminar, porque muchos toman este pasaje para predicar acerca de la pérdida de la salvación. Mira, la salvación se pierde porque Jesús habló de la vid y los pámpanos y dijo que el pámpano que no lleva fruto es aquel que ha perdido su salvación y entonces es cortado y echado al fuego, ¿no? Ahí hay un error porque de entrada se están malinterpretando dos términos, cortar y fuego. Cortar se refiere a remover. Y cuando se habla de remover, el pámpano completo que no está llevando fruto no es cortado por completo, sino que le es removido, le son arrancadas ciertas ramas, ciertas hojas. ¿Para qué? Para tratar de componerlo. Y muchas veces se le acerca al fuego para tratar de generarle calor y entonces forzarlo a que dé fruto. Dios trabaja en nosotros para que demos fruto. Y cuando el pasaje habla de fuego, no está hablando del fuego del infierno, está hablando del fuego de la disciplina. Porque el pámpano ya habla de personas salvas. El pasaje no está hablando de salvación. De hecho, nunca van a encontrar la palabra salvación en este pasaje. El pasaje está hablando de dar fruto. Y entonces la persona que no da fruto va a entrar en una disciplina severa por parte del Señor. Lo han comentado mucho en la iglesia. Me gusta mucho cómo lo dice el pastor David Pérez en sus predicaciones, ¿no? Qué terrible es que Dios te llama con un propósito y simplemente no quieres cumplir ese propósito y entonces Dios determina tu muerte. No tu muerte espiritual, porque eres salvo, ¿no? Pero de repente Dios dice, y así lo dice el pastor y me gusta mucho cómo lo dice, porque te pone a reflexionar, ¿no? Dios dice, ya vente conmigo y deja de seguir avergonzándome. ¡Wow! Qué terrible sería que Dios dijera eso de cada uno de nosotros. Sería extremadamente triste y vergonzoso que Dios dijera de nosotros, mira, ya mejor vente conmigo y deja de seguir avergonzándome. Al contrario, qué hermoso sería dar fruto en una relación sólida con Cristo Jesús, dar cada vez más y más fruto, y que estando en la presencia de Dios, Dios diga, bien, mi buen siervo prudente y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, de hecho, en el pasaje, Jesús habla que el pámpano que está dando fruto, aún ese, es limpiado para que dé más fruto. No es disciplinado en el fuego, pero aún así también es limpiado para que dé más fruto. Y entonces Jesús empieza a hablar acerca de, recuerda, estamos hablando de la relación que hay que tener con Cristo Jesús y obviamente pues un tema importante es la comunión con Cristo. Entonces al aceptar a Cristo, pues es imposible perder nuestra unión con Él, por eso es que decimos que no se pierde la salvación, pero sí es posible perder la comunión con Él, es decir, perder nuestra relación con Él. Estar en Él es la única fuente de vida, pero estar con Él también es la única fuente de fruto. Entonces, no perdemos la salvación, pero sí podemos perder nuestra relación con Él y entonces nos enfriamos. Es así que Jesús, cuando da este pasaje, termina hablando acerca de la oración, ¿no? Y dice, todo cuanto pidieres al Padre yo lo daré. No está hablando aquí de una oración como si fuera una fuente de deseos, ¿no? Y todo lo que le pides al Padre lo vas a recibir y entonces ya casi Dios está obligado, ¿no? No. Está más bien hablando de esta relación como una fuente, perdón, está hablando de esta oración como una fuente de relación que el creyente tiene con su palabra, ¿no? Está hablando Jesús del fruto, de la vid, los pámpanos, del llevar fruto, ¿no? Y entonces Jesús
Cuando habla acerca de aquel que no lleva fruto y que entonces será cortado y pasado por el fuego, ¿no? Entonces dice, pero si ustedes permanecen en mí, permanecen en esta dirección de llevar fruto, todo lo que le pidan al Padre yo lo daré. Porque no se trata de la importancia, no está en pedir a manera de capricho, sino en fortalecer la relación. Y entonces se da el gozo cumplido, ¿no? Donde Jesús habla de el gozo que ha experimentado de cumplir la palabra del Padre, y Él quiere que tú y yo experimentemos también ese gozo. Se habla mucho acerca de la felicidad y de buscar la felicidad. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres encontrar la felicidad? Haz feliz a Dios. ¿Y cómo? Obedécele. Cumple su voluntad. Arráncale una sonrisa a Dios. Y entonces, mi hermano, vas a entender realmente lo que es ser feliz. Jesús habla acerca del fruto permanente, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí cuando Jesús le dice esto a sus apóstoles, no les está diciendo de esa ocasión en la que en el mar de Galilea los llamó, ¿no? Está hablando de tiempos eternos, desde la predestinación. Y mi hermano, mi hermana, tú y yo fuimos elegidos desde la predestinación, desde la eternidad, para llevar fruto permanente. Hay quienes se la pasan discutiendo en que si la elección, la doctrina de la predestinación, que si los que son salvos, que si están elegidos desde antes, etc. Cuando independientemente de eso, nos tenemos que preocupar, porque ya sea si sí o si no, llevemos fruto permanente. Es así entonces que se da la identidad con Cristo, donde, bueno, pues una relación estrecha con Jesús produce una reacción severa con el mundo. Jesús va a advertir esto a sus discípulos. En Juan 7:7 Jesús les dice que el mundo no los va a poder aborrecer. ¿Por qué? Porque lo aborrecen a Él, porque Él ha sido la luz y les ha declarado su pecado. Pero ahora las cosas cambian, ahora Jesús se va. Y entonces la relación del mundo con los discípulos será diferente. ¿Por qué? Porque Jesús se va, pero estos tendrán una amistad con Jesús, con el Jesús de la cruz, con el Jesús que vencerá la muerte y que mostrará al mundo de una manera todavía más poderosa su pecado. Y sin embargo Jesús aquí nuevamente vuelve a hablar del Consolador, del Paracletos, el cual dice, ante toda esta enemistad que tendrán en el mundo, vendrá el Consolador a dar testimonio de mí, y ustedes darán testimonio de mí. Entonces, mi hermano, mi hermana, ante el rechazo del mundo, lo que tú y yo tenemos que hacer, seguir dando testimonio de Cristo. Y eso va a significar ganarnos todavía más rechazo del mundo, pero es nuestro deber, para dar fruto también, dar testimonio de Cristo. Bueno, para terminar esta sesión, unas preguntas para reflexionar. ¿Está usted consciente de la morada del Espíritu Santo en usted? Entonces, si es así, ¿cómo son sus palabras? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo son sus deseos, sus pensamientos, sus actos y los lugares que frecuenta? Sabiendo que el Espíritu Santo mora en usted. ¿En su vida está dando fruto que permanece? ¿En su vida está usted dando fruto que permanece? ¿O cree que está dando fruto que permanece, que se vuelve algo muy peligroso? Mi hermano, mi hermana, ¿está viviendo bajo la luz que echa fuera las tinieblas y que el mundo odia? ¿O de repente no quiere perder su amistad con el mundo? Son preguntas que hay que llevar en oración y que hay que pedirle a Dios que nos muestre. Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco mucho, mucho porque me haya acompañado en esta, la 9ª sesión. Le pido que siga leyendo este evangelio que es maravilloso. Y si Dios lo permite, pues nos veremos próximamente para lo que será la sesión número 10 de este evangelio, el evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de aprender de ti, de tu palabra, mi Señor. Padre, tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Sin ti no podemos hacer nada. Y lo declaramos, Padre. Te necesitamos, mi Dios. Y necesitamos dar fruto, porque ese es el todo de nuestra vida. Y queremos hacerlo, Padre, porque, Señor, queremos que te goces en nuestra obediencia, porque tu gozo es nuestro gozo, mi Dios.
Ayúdanos, Padre Señor, a caminar en esto, en estas convicciones, Padre, y a ser mejores hijos tuyos cada día. No se trata de ver el fruto de otros y de criticar a otros. Ayúdanos a ocuparnos en nuestro caminar, cada uno de nosotros. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.